Recuerden que las partes explícitas que no se pueden subir aquí a YouTube las tenemos en nuestro Patreon. Link en la descripción y en un comentario. Esta historia nos la manda Marisela Mendiola y dice así. Mi esposo Melchor ya era todo un caso. Nos habíamos casado muy enamorados y toda la cosa. O sea, todo bien como Dios manda, ¿no? Ay, y de hecho, durante nuestro noviazgo nos gustábamos muchísimo. Él es guapísimo, alto y fuerte, masculino y viril. Y yo, pues, en palabras de Melchor, era su sueño hecho realidad. Con todas esas partes que llaman la atención y perfectamente en su lugar. Y todos decían que éramos como la pareja perfecta y cuando nos casamos, prácticamente todos nos auguraban pura felicidad. Pero eso nomás duró como 6 meses porque Melchor comenzó a andar de coqueto por todas partes. O sea, yo sabía perfectamente que las mujeres lo miraban, yo sabía que lo deseaban, pero nunca creí que él les diera tantas esperanzas. Y de mi lado era lo mismo. También los hombres me miraban con toda clase de intenciones, pero la diferencia es que yo jamás intenté nada, jamás quise hacerle caso a nadie porque mi mundo era únicamente Melchor. Pero mi fidelidad de nada me sirvió. Un día mi madre se enfermó. O sea, nada grave, solo un resfriado bastante fuerte. Y yo me ofrecí para cuidarla un par de días. Y cuando volví a la casa, Melchor estaba bien entretenido, juegue y juegue en nuestra cama. El problema era que estaba jugando con una señora que yo ni conocía, en mi propia recámara. Y todavía el cínico se atrevió a negarlo. Como si yo estuviera loca o estuviese alucinando. Ese día mi vida se desmoronó. Yo era muy bella, lo tenía todo. ¿Por qué me cambiaba por una señora que fácilmente le llevaría como 15 años o más? Pero yo era joven y muy idiota. Y Melchor tenía mucha labia y con muchos choros y harto verbo logró convencerme y lo perdoné. Pero seguía pasando. O sea, lo sabía por chismes de los vecinos, por las redes sociales e incluso yo misma lo llegaba a cachar en la calle con otra vieja. Y siempre me convencía de que lo perdonara y yo toda idiota lo perdonaba. En cambio, Melchor entraba en cólera si yo iba al mercado y le hablaba al muchacho de la carnicería o al del pollo. Ahí sí se enojaba el señorito, ¿no? Y yo ni siquiera estaba ligando. Yo solo me dedicaba a lo que Melchor me había relegado. A ser la servidumbre de la casa. Para el qué hacer y para la intimidad. Yo quería dejarlo, pero mi madre también se ponía bien loca. Me decía que no lo dejara. Y es que el maldito de Melchor, aparte de su trabajo, tenía 2 departamentos y algunos locales comerciales que rentaba. Así que siempre tenía dinero. Oh, claro, dinero que se gastaba con otras viejas o con otras señoras. Y mientras tanto, yo tenía que estar en la casa, calladota, el hocicote haciendo el quehacer, la comida y la lavada. Y aparte cumplirle con aquellito, ¿no? Y pues total que un día, que por cierto yo estaba bien enojada de que siempre me hiciera lo mismo, el Melchor me dijo que nos fuéramos de paseo. Yo ya no quería nada, yo había amado mucho a ese hombre, pero ahora estaba muy molesta y resentida. Y aparte me sentía toda idiota de que siempre lo perdonaba porque yo era muy manipulable y Melchor a fuerza me convencía. Y luego mi madre, que también me hacía chantaje sentimental para que no lo dejara, como si el maldito dinero que tenía fuera suficiente para darle derecho a ser un maldito. Y bueno, el caso es que yo no quise ir con él a ninguna parte y al otro día él se fue solo. O bueno, no tan solo como yo pensaba. Unos días después me llamaron del hospital porque Melchor había tenido un accidente en la carretera. Fui corriendo al hospital y él estaba en estado crítico. Y su acompañante, ya saben, una mujer como de 40 años, de esas que se arreglan todas exageradas, también luchaba por su vida. Después de 2 meses en el hospital y 2 entradas en coma de Melchor, finalmente lo dieron de alta, pero su vida jamás volvería a ser la misma. Melchor quedó cuadrapléjico. Y eso ahora arruinaría todavía más mi vida, porque si en algún momento tuve la oportunidad de largarme y no verlo más, ahora no podría irme de ahí.
O sea, mi madre me decía que no sería de cristianos dejarlo solo en esos momentos y yo tendría que cuidarlo porque Melchor ya no podría valerse por sí mismo nunca más. Y bueno, pues mi vida cambió y ahora ya no solo era la servidumbre de la casa, sino que era la enfermera personal de Melchor. Sin embargo, había cosas que yo no podía hacer ni de relajo. Una de ellas era asearlo y bañarlo. O sea, si bien tengo excelente condición física, las fuerzas no me alcanzaban para cargar a un Melchor, quien, por las características que ahora lo rebasaban, no podía auxiliarme ni tantito a la hora de moverlo. Busqué enfermeros que me ayudaran, pero ni ellos pudieron. Y es que Melchor era grandote y fuertote. Pesaba mucho y era súper complicadísimo moverlo. Subí un anuncio en Facebook para buscar a un enfermero que pudiera ayudarme con este problema. Mis anuncios explicaban la situación, pero realmente contestaron muy pocos. Y los que llegaron a ir a la casa a ver de qué iba la cosa, al final no aceptaban el trabajo porque simplemente no podrían cargarlo ni siquiera con mi ayuda. Las soluciones que me daban era de contratar a 2 enfermeros, pero yo no quería dar un sueldo extra a otro enfermero cuando lo único que iba a tener que hacer es ayudar a llevarlo al baño, ¿no? Y bueno, pues en esas estaba cuando un vato llamado Miguel respondió a mi anuncio. Me dijo que leyó el anuncio y que deseaba colaborar. Y que si bien no era enfermero, tendría la suficiente fuerza para cargar a Melchor e incluso ayudarlo a bañarse y también asistirlo para hacer sus necesidades. Que era instructor de atletas y shalala, ¿no? Y como yo ya estaba bien desesperada, le dije que viniera a la casa y que ya estando ahí viera si le convenía. Total, que fue un jueves que llegó Miguel. Y santa madre de Dios, era un sujeto como de 2 metros, así tipo físico-culturista, pero no manches, era un toro enorme. Yo tuve que fingir un poquito mi sorpresa y le dije que pasara. Y total, Miguel vio cómo estaba la cosa y aparentemente se le hizo un trabajo bastante sencillo para él. Así que negociamos el sueldo y al otro día sería su primer día de trabajo. Miguel levantaba a Melchor con una facilidad inconcebible. O sea, para él era como si levantara un peluche grande, así sin ninguna dificultad. Me ayudó a bañarlo, a vestirlo y a cambiarlo de la cama a la silla de ruedas. Y yo, no sé, tuve una idea. Le dije a Miguel que la verdad necesitaría de alguien que estuviera más tiempo, o sea, al menos un turno para que estuviera al pendiente de las necesidades de Melchor. Y pues Miguel me dijo que él podría hacerlo sin ningún problema, que como quiera que sea estaba buscando empleo y pues conmigo ya lo había encontrado. Además le iba a pagar bastante bien, por dinero no parábamos. Ahí fue donde me di cuenta que Melchor sacaba un buen de dinero de las rentas y a la casa llegaba bien poquito. Hasta ese punto yo me comportaba completamente normal, aceptando mi maldita realidad y comprometida con tener que cuidar a Melchorcito. Y fue un fin de semana donde Miguel y yo nos quedamos platicando en la cocina. Una charla random así muy X. Pero ustedes saben, los flechazos no siempre avisan y la verdad yo también ya tenía tiempo de que no hablaba con nadie excepto con mi mamá o mis vecinos. Y la verdad, pues no sé. Una cosa llevó a la otra y de repente ya estábamos en mi recámara. Pero mi recámara obviamente ya no era la de Melchor. Yo me había cambiado de cuarto. Y ahí comenzó algo que yo jamás en mi vida sospeché que me pasaría. O sea, no podía creer mi suerte. O bueno, simplemente fue algo indecible, maravilloso y completamente demencial. En ese cuarto el tiempo se había detenido. Había tenido lugar algo inexplicablemente maravilloso. Recuerdo que Miguel se quedó dormido y yo me levanté a la cocina. Les juro que apenas si podía caminar. Me dolían mucho las piernas, pero luego recordaba por qué y se me escapaba una sonrisa diabólica y traviesa. Cuando llegué a la cocina, escuché unos ruidos, o más bien eran como unos pujidos. Me asomé por la ventana y no, los ruidos venían de dentro de la casa. Fui a la recámara de Melchor y pues resulta que estaba despierto. Él estaba haciendo esos ruidos y aunque no podía moverse, parecía estar sumamente furioso por todo aquel ruidero que acababa de escuchar. Y en efecto, yo había pegado de gritos como loca. Y eso sin contar el resto de los sonidos propios de... Bueno, ustedes saben, ¿no?
Melchor había escuchado absolutamente todo, incluyendo las frases que yo había gritado como loca desquiciada, ¿no? Ay, no, Dios mío, qué vergüenza. Pero luego recordé todo lo que Melchor me había hecho padecer. Puse mi cara traviesa y malévola y le dije, ¿estuvo lindo o no? Cuéntame, ¿qué tal estuve? ¿Oíste esos sonidos? Estuvieron chidos, ¿no? Y luego me acerqué a su oído y le dije, y mañana van a ver más. Y a partir de ese día empezó mi venganza. Miguel prácticamente se la pasaba todo el día y toda la noche en la casa y diario. En serio, diario. Volvía a suceder todo. Y cada vez con mayor intensidad y con ruidos aparatosos y frases bien locotas. Y todo lo escuchaba Melchor, quien no podía hacer nada al respecto excepto aguantarse como el machito que siempre presumió ser y aceptar mi desquite con dignidad, ¿no? Con el paso del tiempo yo ya le había contado toda mi historia a Miguel y estuvo de acuerdo en que cada vez hiciéramos más escándalo durante, ya saben, ¿no? Y la mejor idea fue cuando de plano fuimos a jugar al cuarto de Melchor para que él fuera testigo de cómo yo también podía hacer lo que él hacía y yo también podía hacer mi vida al margen de él. Pobre Melchor. En serio, pobre Melchor. Ahora no solo tenía que escucharnos a Miguel y a mí, sino que ahora tenía que vernos. Eso era terrible. Y sin embargo era justo. Después de todo lo que Melchor me hizo, era bastante justo que Melchor hiciera corajes mientras veía en vivo y a todo color cómo su flamante esposa continuaba con su vida. Y continuaba muy, muy bien. Apenas iba un mes y yo estaba súper feliz. O sea, caminaba como Bambi recién nacido, pero mi sonrisa confesaba que me la estaba pasando de maravilla. Y pues una nueva etapa de mi vida se abría ante mis ojos. Pero luego vino un abogado de Melchor a decirme que yo no podía administrar sus bienes porque él tenía un documento donde decía que en caso de incapacidad o ausencia, su madre se encargaría de administrar los bienes. Y eso significó que yo no volví a ver un peso de las rentas. Así que pensé que lo mejor sería irme con Miguel. Platiqué con él por WhatsApp y le expliqué la situación. Y le prometí que haríamos cualquier cosa para estar juntos. Pero a partir de ahí, no volvió a tomar ni mis mensajes ni mis llamadas. Me bloqueó de todas partes. Yo no tenía a dónde ir. Nunca trabajé, no terminé de estudiar y básicamente no sé hacer nada. Que mi caso sirva de lección para todas las personas, hombres o mujeres, que ya no quieren estar en una relación. Y mi consejo es váyanse a tiempo. ¡No se esperen! No esperen a que el destino les cobre una factura tan alta solo por su cobardía, su estupidez y hasta su crapulencia. Creo que estoy embarazada. Recuerden que los audios que no podemos subir aquí están en Patreon. Ahí están los links, ya saben qué hacer. ¡Chao!